Bienvenidos a su programa Mente, Cuerpo y Salud, controversial y único en la radio que te permite aprender y comprender los temas de salud integral, conducido por nuestro consejero y certificado y experto en salud, Ariel Partida. Lo invitamos a que se quede en este espacio durante los siguientes minutos. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarlos a través de la 1190 Radio Imagen, y es un placer poder estar compartiendo temas de salud. En esta ocasión tenemos algo muy bueno que normalmente me gusta compartir, una nueva forma de ver la salud. Es interesante cómo nosotros podemos encontrar caminos diferentes para hallar nuestra salud. Y en esta ocasión pues hablaremos de este libro extraordinario llamado La enfermedad como camino, y es prácticamente del autor el autor Thorvald Delfensen. Este es un médico alemán quien se encargó de escribir y de encontrar una forma diferente de acerca de cómo una enfermedad puede ser una oportunidad en tu vida para hacer un cambio. Normalmente tú lo ves como todos nosotros o cualquier persona vemos la enfermedad como alguna tragedia y como algo que ya nos ha arruinado nuestra vida. Pues bueno, este autor habla de lo interesante que es una enfermedad y lo que puede darte y puede aportarte y lo que te está diciendo en sí, para que tú puedas darle un giro de 360 grados a tu vida. Entonces está muy interesante. Así que recuerden que también, si usted tiene un tema en particular en el cual yo pueda hablar de específico, puede hacerlo comunicándose con nosotros y poniéndose en contacto a través de 1190 radioimagen@gmail.com. O también puede ingresar en nuestra página en internet de 1190radio.com, www.1190radioimagen.com. Ahí pueden ustedes escribirnos, pueden ponerse en contacto directamente conmigo, o también a la página, a mi página personal, arielpartida.com. Ahí tienen ustedes correo de voz. En una parte de la esquina de la página ustedes pueden dejar un correo de voz y solo le dan clic, graban lo que tienen que decir. Si no les gusta, lo pueden volver a regrabar todas las veces que quieran hasta que tengan la idea de lo que quieren. Si es algún tema que en particular quieren escuchar, y que con todo gusto me encantaría compartirlo, y como no, casi todos los temas de salud los he investigado, y bueno, pues puedo ayudarles a compartir mi investigación y a ver qué tal. Entonces, pues bueno, esa es la forma que se pueden comunicar. También pueden hacerlo a través de vía telefónica, dejando un recado. Es el 714-202-7091. 714-202-7091. Pues bueno, comencemos con este tema de la enfermedad como camino. Y fíjense que el doctor Thorvald habla precisamente de un muy en particular, y su punto de vista es que el hombre en general, dice, no está el hombre en general o el ser humano, dice, en sí es un enfermo. Y dice, ¿por qué es un enfermo? Y empieza su libro diciendo que, contando una historia, y dice, un ermitaño estaba sentado en su cueva, meditando, cuando un ratón se le acercó y se puso a roerle la sandalia. El ermitaño abrió los ojos irritado,
¿Por qué me molestas en mi meditación? Tengo hambre, dijo el ratón. Vete de aquí, necio, dijo el ermitaño. Estoy buscando la unidad con Dios. ¿Cómo te atreves a molestar? ¿Cómo quieres encontrar la unidad con Dios si ni conmigo puedes sentirte unido? Dice, ¿cómo? El ratón le contesta, ¿cómo quieres encontrar la unidad de Dios si ni conmigo puedes sentirte unido? Así comienza esta lectura, en donde el autor prácticamente dice que tú quieres tener una unidad, tienes que integrarlo absolutamente todo. Todo lo que sucede a tu alrededor y esto también lo hablan, que es el mundo de la separación. Pero bueno, esto no es el tema en general, pero sí tiene que ver mucho con la salud. Entonces, dice, todas las consideraciones hechas hasta aquí tienen por objetivo inducirnos a reconocer que el ser humano es un enfermo. No se pone enfermo. Esta es la gran diferencia que existe entre nuestro concepto de la enfermedad y el que tiene la medicina. La medicina ve en la enfermedad una molesta perturbación del estado normal de salud y por lo tanto trata no solo de subsanarla lo antes posible, sino ante todo de impedir la enfermedad y finalmente desterrarla. Nosotros deseamos indicar que la enfermedad es algo más que un defecto funcional de la naturaleza. Es parte de un sistema de regulación muy amplio que está al servicio de la evolución. No se debe liberar al ser humano de la enfermedad, ya que la salud la necesita como contrapartida a polo opuesto. Es decir, el hombre, dice aquí, se considera como alguien enfermo. En sí, de antemano, de inicio está enfermo. Y lo que tiene que hacer es sanar esa parte en la que él, de la forma en cómo piensa, en la forma en lo que cree, en la forma como reacciona. Entonces, cuando en sí nosotros, el libro dice, estamos sin salud, pero la tendencia del cuerpo o la tendencia del cuerpo físico es ir hacia la salud. Entonces la medicina de alguna manera es lo que trata de hacer, la convencional, pero definitivamente dice, aquí hay algo en que no entendemos cómo funciona. Pues bien, continúa y dice, la enfermedad es la señal de que el ser humano tiene pecado, culpa o defecto. La enfermedad es la réplica del pecado original, a escala microcósmica. Estas definiciones no tienen absolutamente nada que ver con una idea de castigo, sino que solo pretenden indicar que el ser humano, al participar de la polaridad, participa también de la culpa, la enfermedad y la muerte. En el momento en que la persona reconoce estos hechos básicos, dejan de tener connotaciones negativas. Solo el no querer admitirlos, emitir juicios de valor y luchar contra ellos les dan el rango de terribles enemigos. Esto me suena mucho a un curso de milagros, pero al final de cuentas, si ustedes ven aquí, dice que nosotros nos enfermamos o no encontramos una salud y es precisamente por las ideas que tenemos sobre castigo, sobre enfermedad, sobre culpa, sobre la muerte. Entonces cuando tenemos estas ideas acerca de ello, entonces simplemente el tenerlas ya nos sentimos enfermos. ¿Por qué? Porque estamos luchando contra ellas. Y dice, y cuando tú tratas de luchar contra ellas, dices, son un terrible enemigo. Entonces, ¿qué dice el autor? El ser humano es un enfermo porque le falta la unidad. Las personas totalmente sanas, sin ningún defecto, solo están en los libros de anatomía. Solo están en los libros de anatomía. En la vida normal, semejante ejemplar de desconocido, puede haber personas que durante décadas no desarrollen síntomas evidentes o graves. Ellos, no obstante, también están enfermas y morirán. La enfermedad es un estado de imperfección, de achaque, de vulnerabilidad, de mortalidad.
Si bien se mira, es asombroso observar la serie de dolencias que tienen los sanos. Brigham, en su Limbridge for Psychomostache Medicine, Tratado de Medicina Psicosomática, cuenta con motivo de que entrevistas mantenidas con obreros y empleados de una fábrica que no estaban enfermos, que en un examen detenido mostraron afecciones físicas y psíquicas casi en la misma proporción que los internos de un hospital. En el mismo libro, Brigham incluye la siguiente tabla estadística correspondiente a una investigación realizada por Ed Whitner en 1959. Hicieron un estudio de 200 empleados sanos entrevistados, de los cuales trastornos generales habían con el 43%, con dolor de estómago habían el 37%, con estados de ansiedad el 26%, con faringitis frecuentes el 22%, con mareos y vértigo el 17%, con insomnio el 17%, con diarrea el 15%, con estreñimiento el 14%, con sofocamiento el 14%, con pericarditis o taquicardia el 13%, dolor de cabeza el 13%, eczemas el 9.5%, disepsia el 5.5%, reumatismo el 5.5%. Dice Edgar Hume en su libro: un adulto en 25 años de vida padece por término medio una enfermedad muy grave, 20 graves y una de 200 menos graves. Deberíamos desterrar la ilusión de que es posible evitar eliminar el mundo de la enfermedad. El ser humano es una criatura conflictiva y por lo tanto enferma. La naturaleza cuida de que en el curso de su vida el ser humano se adentre más y más en el estado de la enfermedad, al que la muerte pone broche final. El objetivo de la parte física es el destino mineral. La naturaleza, de forma soberana, cuida que con cada paso que da en su vida, el ser humano se acerque a este objetivo. La enfermedad y la muerte destruyen las múltiples ilusiones de grandeza del ser humano y corrigen cada una de sus aberraciones. El ser humano vive desde su ego y el ego siempre ansía poder. Cada yo quiero es expresión de este afán de poder, y el yo se hincha más y más, y con disfraces nuevos y cada vez más exquisitos sabe obligar al ser humano a servirle. Y el yo vive de disociación y por lo tanto tiene miedo de la entrega, del amor y de la unión. Y el yo elige realizar un polo y expulsa la sombra que con esta elección se forma hacia el exterior, hacia el tú, hacia el entorno. La enfermedad compensa todos estos prejuicios por el procedimiento de empujar al ser humano en la misma medida en el que él se desplaza del centro a un lado, hacia el lado contrario por medio de los síntomas. La enfermedad contrarresta cada paso que el ser humano da desde el ego, con un paso hacia la humillación y la detención. Por lo tanto, cada facultad y cada habilidad del ser humano le hace proporcionalmente vulnerable a la enfermedad. Es decir, que siempre estamos expuestos a estarnos enfermando constantemente. Me recuerda mucho el libro de biodescodificación, en donde habla que cada actitud, cada situación, cada momento que vivimos en nuestra vida es el reflejo de que cualquier dolor físico, cualquier sintomatología que tengamos es debido a un estado de que no entendemos y no comprendemos acerca de la naturaleza o de lo natural que debe de ser las cosas biológicamente. Entonces en esta parte el autor nos dice que la naturaleza trabaja de forma soberana, muy soberana, es decir, a como tiene que trabajar. Y nosotros somos parte de esa naturaleza. Entonces, dice el autor, toda tentativa de hacer vida sana fomenta la enfermedad. Lo repito, toda tentativa de hacer vida sana fomenta la enfermedad.
Sabemos que estas ideas no encajan en nuestra época. Al fin y al cabo, la medicina no hace más que ampliar sus medidas preventivas. Por otra parte, asistimos a un auge de la vida sana y natural. Ello como reacción a la inconsciencia con que se manejan los venenos, está injustificada sin duda y es muy encomiable, pero por lo que se refiere al tema enfermedad, entre comillas, es tan imponente como las medidas adoptadas con el mismo fin por la medicina académica. En ambos casos, se parte del supuesto que la enfermedad es evitable y de que el ser humano es intrínsecamente sano y puede ser protegido de la enfermedad por determinados métodos. Es comprensible que esté presente más oído a los mensajes de esperanza que nuestra decepcionante aseveración al ser humano está enfermo. La enfermedad está ligada a la salud como la muerte a la vida. Estas frases son desagradables, pero tienen la virtud de que cualquier observador imparcial puede comprobar por sí mismo su validez. No es nuestro propósito desarrollar nuevas tesis doctrinarias, sino ayudarnos a quienes están dispuestos a agudizar su mirada y completar su horizonte habitual, situándose en una perspectiva insólita. La destrucción de ilusiones nunca es fácil ni agradable, pero siempre proporciona nuevos espacios en los que moverse con libertad. Es decir, que nosotros construimos un sinfín de ilusiones, un sinfín. Y cuando estas desilusiones empiezan a cumplirse cada vez más y a no cumplirse, entonces empieza un proceso de autodestrucción. Entonces, lo que nosotros buscamos en cierta forma es liberarnos de ello. ¿Qué dice el autor? La vida es el camino de los desengaños. La vida es el camino de los desengaños. Al ser humano se le van quitando una y una todas las ilusiones, hasta que es capaz de soportar la verdad. Así el que aprende a ver que en la enfermedad, la decadencia física y la muerte, los inevitables y verdaderos acompañantes de su existencia, descubrirá muy pronto que este reconocimiento no le conduce a la desesperanza, sino que le proporciona a unos amigos sabios y serviciales que constantemente le ayudarán a encontrar el camino de la verdadera salud. ¿Por qué? Desgraciadamente, entre los seres humanos rara vez hallamos amigos tan leales que constantemente descubran los engaños del ego y nos hagan volver a la mirada hacia nuestra sombra. Si un amigo se permite tanta franqueza, enseguida lo catalogamos de enemigo. Lo mismo ocurre con la enfermedad. Es demasiado sincera como para hacerse simpática. Es decir, una persona que se enferma, digamos, de esas enfermedades y más hablando de una, por decir enfermedad, pero el cáncer es como el enemigo, es como dentro de la medicina convencional, es el enemigo número uno, es por el cual la ciencia está encontrando una cura para que nadie padezca de esta terrible enfermedad. Entonces, la enfermedad es tan sincera, como dice el autor, es tan sincera que te dice lo que es. No te va a decir ni más ni menos y como que interpretar de qué es esto. No, es lo que es, te enferma y te lleva a un estado en donde tú no tomas una acción, te va a matar. Así es de tan sincera. Dice un amigo, si te dice la verdad, oye, mira esto, tú te molestas con él y con franqueza lo catalogas, dice, como un enemigo. Dice, lo mismo ocurre con la enfermedad. Cáncer, y la gente huye. Yo hasta ahorita he escuchado más casos de personas que mueren, no por el mismo cáncer, sino por el hecho de saber que tienen cáncer.
El cáncer ha matado más ideas, ha matado más en la idea de que lo tienes, más que la idea de lo que realmente está en el cuerpo. Así es como funciona exactamente la enfermedad. Entonces el autor nos lleva de la mano tratando de entender este paradigma, este nuevo concepto. Dice el autor, nuestra vanidad nos hace tan ciegos y vulnerables como aquel rey cuyos nuevos ropajes estaban tejidos con sus propias ilusiones. Pero nuestros síntomas son insobornables y nos imponen la sinceridad con su existencia y nos indican qué es lo que todavía nos falta en realidad, qué es lo que no permitimos que se realice, lo que se encuentra en la sombra y está deseando aflorar, y nos hacen ver cuando hemos sido parciales. Los síntomas con su existencia, con su reaparición, nos indica que no hemos resuelto el problema con tanta rapidez y eficacia como nos gusta creer. Me acuerdo un caso de una persona que ya con efisemas y tenía problemas con la forma de fumar. Y él atribuía que el cigarro en sí, por los químicos y la justificación, los químicos del cigarro, lo que pasa es que cuando ese químico entró en el cuerpo, yo leí y ya no puedo dejar de fumar, porque también si yo dejo de fumar, la nicotina si no está en mi cuerpo, voy a estar así, me voy a sentir esto y el otro. Un día yo le comenté y le dije, bueno, yo ya sé por qué fumas, pero ¿para qué fumas? Y yo le dije, no me digas la verdad a mí, trata de escuchártela para ti. Es más, dícete la verdad a ti mismo. Entonces le dije, ¿para qué fumas? Contéstate esa pregunta. Hasta que cerró los ojos y dijo, por ansiedad fumo. Y le dije, ¿ansiedad de qué? La ansiedad. El futuro me preocupa. Ahí estaba toda su problemática personal. Le dije, muy bien, el futuro te preocupa. ¿Qué parte del futuro te preocupa? ¿Qué parte? ¿A dónde voy a estar y hasta dónde voy en los próximos 5 o 6 años? Mañana qué voy a comer, mañana qué voy a tener, siempre preocupado por el futuro, y eso le creaba ansiedad, y eso él para pagar esa ansiedad, esa forma de sentirse ansioso por el saber del mañana, él tomaba el cigarro y fumaba para apaciguar esa ansiedad. Cuando él se dio cuenta de esto, empezó a trabajar sobre esa parte. Empezó a trabajar en el ahora, en el aquí, en el que el futuro realmente es incierto, no lo puede controlar. Le empecé a recomendar libros, busca esto, haz estos ejercicios. Cuando él empezó a disiparlo, su manera de fumar empezó también a disiparse poco a poco. Entonces ya no le echaba la culpa al químico, ya no le decía que el alquitrán, ya no decía esas justificaciones, sino por primera vez esa sombra de lo que llama este autor, esa sombra que tenía en él y que justificaba con otras cosas el fumar, por primera vez él fue responsable de ello, la pudo tener en sus ojos, pudo decir, sí, fumo por ansiedad y le tengo miedo al futuro. Cuando él por primera vez reconoce, es honrado y honesto con él mismo dice, tengo miedo al futuro, es eso y me da ansiedad. Entonces esa manera de reconocimiento es la más complicada, porque al principio justificaba todo, decía que fumaba por esto, por el otro, todo era justificado, pero cuando él reconoce la verdadera razón del fumar,
Entonces él entendía mucho, pero cuando él comprende esa parte, entonces esa relación de cigarro y dependencia del cigarro y esa adicción comenzó a bajar de tal manera que en poco tiempo él pudo dejar el cigarro. Entonces no necesitó esos famosos parches, no necesitó ir a un psicólogo, a un terapeuta, simplemente reconociéndolo y siendo responsable de lo que él realmente pensaba y creía. Al final se practica como una pequeña, digamos, un pequeño perdón por ver las formas de esa, haber visto y justificado de una forma antes y ahora está dispuesto a verlo de una manera distinta, y eso cambió completamente su perspectiva. Su salud comenzó a mejorar, dejó el cigarro, comenzó a hacer ejercicio y se dio cuenta, y entonces eso que parecía una enfermedad, un efisema y todo esto comenzó perfectamente a recuperarse. Entonces el autor dice: por ello, todo el mundo está dispuesto a realizar los mayores esfuerzos para desterrar la enfermedad. Nuestro ego nos susurra al oído que esto es una pequeñez y nos hace cerrar los ojos a la realidad de que con cada triunfo que consigamos, más nos sumimos en el estado de enfermedad. Ya hemos dicho que ni la medicina preventiva ni la vida sana tienen posibilidades de éxito como método para prevenir la enfermedad. El viejo refrán que dice en alemán, el equivalente a vale más prevenir que curar, puede interpretarse como una fórmula de éxito si se entiende literalmente. Si se entiende literalmente, ya que doblegarse voluntariamente antes que la enfermedad te obligue. Es doblegarse voluntariamente antes de que la enfermedad te obligue. Es decir, entender la enfermedad. ¿Cuántas veces una gripa, en lugar de decir, wow, voy a disfrutarla, voy a dejar que fluya, si es fluir, bueno, le doy la idea de que tengo este catarro, esta gripa, que todo esto que me sale bueno, que fluya, que salga, está bien, y te suenas y sientes que estás liberando todas esas cargas, ese fluido, va cargado de toxicidad, y esto es increíble cómo cambia, porque la aceptación es la forma fundamental para tener un buen resultado. Entonces el autor dice, la enfermedad hace curable al ser humano. La enfermedad es el punto de inflexión el cual incompleto puede completarse. Para que esto pueda hacerse, el ser humano tiene que abandonar la lucha y aprender a oír y ver lo que la enfermedad viene a decirle. El paciente tiene que auscultarse a sí mismo y establecer comunicación con sus síntomas. Si quiere enterarse de su mensaje, si quiere enterarse de su mensaje. Yo a veces he hecho dinámicas de escuchar al cuerpo. Yo fui mucho de maltratar el cabello, no tienen ustedes idea. Siempre aberración con el cabello. Hasta que llegó un momento en que mi cabello, de tenerlo medio ondulado, se empezó a laciar, a ponerse terco, necio. Hasta que un día yo hice un trabajo personal. Decidí hablar con mi cabello y se oye así como que está loco. ¿Cómo puede ser eso? Tocar el cabello y decir, lo siento por todo el maltrato que te he hecho, por todo ese daño que te hice, por todo el rechazo que tuve. A mí antes se me caía el pelo tremendamente, más de lo que ustedes se pueden imaginar. Hoy en día, solo tengo en una pequeña parte, se me cae el cabello, pero es mínimo. Aún para la edad que uno va teniendo, y era para que yo tuviera unas entradas tremendas. Y no, el cabello me crece de una manera natural, aunque ya con
canas, pero a final de cuentas, el cabello ahora yo lo siento muy distinto a como lo sentía hace años. Yo he hecho dinámicas con personas que han tenido problemas con su dentadura. De entablar una relación con el cuerpo de la manera como dice el autor que tenemos que entablar esa comunicación con la enfermedad es muy válida. Porque dice el autor, tienes que estar dispuesto a cuestionarse rigurosamente tus propias opiniones y fantasías sobre sí mismo y asumir conscientemente lo que el síntoma trata de comunicarte por medio del cuerpo. Es decir, tiene que conseguir hacer superfluo el síntoma reconociendo qué es lo que le falta. La curación siempre está asociada a una ampliación del conocimiento y una maduración. Si el síntoma se produjo porque una parte de la sombra se proyectó en el cuerpo y se manifestó en él, la curación se conseguirá invirtiendo el proceso y asumiendo conscientemente el principio del síntoma con el cual se le redime de su existencia material. ¡Wow! Y esta es una pequeñísima parte del libro, esto es una parte importante del libro. Y que bueno, yo espero que esto sirva a ustedes, por lo menos que vayan entendiendo si es que ahora tú estás, entre comillas lo voy a poner, teniendo una deficiencia de salud, como yo le llamo, algo que no te está impidiendo trabajar, algo que no te está impidiendo estar en paz contigo. ¿Por qué? No importando qué deficiencia tengas, hipertensión, problema de peso, etc. Dice el autor, comunícate con ello y pregúntale qué es lo que está tratando de decirte. Y ten el valor suficiente de escucharle y ser concienzudamente honesto y manifestarlo y decirlo y escuchar lo que te diga. No tengas miedo. Encontrarás la respuesta y la solución a lo que tú estás buscando y llevas buscando por mucho tiempo. Pues bueno, amigos, este es el tema de hoy. Espero que les haya gustado. Por favor, compártanlo y estaremos hablando de otros temas en nuestro próximo programa. Así que yo me despido. Mi nombre es Ariel Partida y hasta pronto. Bye bye. Gracias por sintonizarnos a través de la 1190 Radio Imagen. Los esperamos la próxima semana y no dejen de visitar nuestra página en internet www.1190radioimagen.com. Hasta pronto.